Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado ya prácticamente al final de esta nueva actividad que sería el cuarto retiro de las iglesias acá en el continente europeo. Quiero decirle que conversando con los hermanos pastores y obreros, ellos mencionaban de la posibilidad de poder cambiar la fecha de esta actividad, que en lugar de que sea en el verano, mejor trasladarla al invierno, por el hecho de que hay diversas personas que no pueden en estos días dejar sus trabajos, y otros porque van a sus países y no pueden participar de la actividad. Entonces, en la plática pensamos, hermanos, en poder hacer la actividad en el mes de enero de cada año. Pero como para enero ya solamente quedan 5 meses, y algunos de ustedes pues tienen que hacer su economía durante el transcurso del año para poder participar de esta actividad. Y por esa causa es que para el año 2017 hemos movido todavía un poco más la fecha para que por lo menos esté a 6 meses de distancia. Y así es como hemos fijado las fechas de los días 3, 4 y 5 de febrero, que sería el primer fin de semana del mes de febrero. Estoy hablando del año 2017. Entonces, para el año que viene y de ahí en adelante, la actividad siempre, bueno, en 2017 la dejamos en febrero para que haya un mes más al menos para que ustedes puedan prepararse para la actividad, y luego ya a partir del 2018 la realizaríamos en los meses de enero, y así quedaríamos, porque el tema de los trabajos que acabo de mencionar, y el otro es que también en el verano usted sabe que es una temporada alta de turismo en Europa, y esa es la razón por la cual también los hoteles pues suben las tarifas. En cambio en el invierno es lo inverso, tanto en pasajes aéreos como en tarifas de hotel, estos bajan, y entonces eso posibilitaría que si el retiro se hace en el invierno, poder reducir un poco la inversión que tienen que hacer. En realidad, como la mayor parte solamente trabajan de lunes a viernes, entonces al trasladarlo a invierno, lo único que tendrían que hacer es solicitar permiso un día, que sería el día viernes, que igual pues que este año normalmente lo comenzamos por la noche. Aquí pues en España, por el tipo de cultura, pues comenzamos a las 9 de la noche, ¿no? Porque antes no hay donde comer, pero cuando se va trasladando a otros países, como es la idea de rotar el retiro, entonces pudiera ser que sea un poco más temprano, pero en todo caso pues siempre sería en la noche, de manera que aquellos que trabajan pueden pedir permiso el día viernes, durante el día viajan, en la noche arrancamos el retiro, luego estamos el sábado igual que ayer, y el domingo que terminamos al mediodía, y entonces pueden ya volver para el lunes estar temprano de nuevo en sus trabajos. Entonces se trata solo de pedir permiso un día, y ese día sería el 3 de febrero. Desde ya le doy la fecha para que usted pueda comenzar a hacer lo necesario dentro de su empleo. Ahora, para el año 2017, hermanos, que son estas fechas 3, 4 y 5 de febrero, vamos a mover el retiro hacia la ciudad de Sevilla, siempre acá en España. Y por varias razones. En primer lugar, porque Sevilla pues es una ciudad todavía más barata que Madrid, y siendo pues de que solo quedan ya 6 meses para la actividad, entonces será una cantidad menor la que tendrán que invertir que la que han invertido acá en Madrid. En cuanto al transporte, es cierto que queda un poco más al sur, pero prácticamente los hermanos pues nos explican que los boletos, los pasajes son casi igual, ¿verdad?, que venir a Madrid. Si hubiera alguna diferencia pues sería algo mínimo. Pero ya para el año 2018, para enero del 2018, ahí sí
la siguiente sede va a ser en Bruselas, en Bélgica. Así que iríamos en esa fecha, estaríamos allá más al norte, y también recuerde llevar su abrigo, ¿verdad? Porque estamos hablando de enero y estamos hablando de un país que está mucho más al norte. Así que eso, hermanos, más o menos pues son las decisiones que se han adoptado y que esperamos pues puedan facilitar la participación de más hermanos y hermanas en este tipo de actividades. Amén. Bueno, vamos a leer, hermanos, ahora la palabra del Señor, y vamos a buscar siempre en el libro primero de Samuel, en el capítulo 5. Ahí es donde vamos a leer la palabra del Señor. Dice el libro primero de Samuel, capítulo 5 y versículo 1. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus dos manos separadas del tronco. Por eso, hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod pisan el umbral, ni siquiera los sacerdotes. El Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores, y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró: el arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Así que convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron: ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Trasládenla a la ciudad de Gat, respondieron los jefes. Y así lo hicieron. Pero después de que la trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad, afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Eso provocó un pánico horrible. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar: nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a todos. Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron: llévense el arca del Dios de Israel, devuélvanla a su lugar de origen, para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros. Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Amén. Hasta ahí leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, el día de ayer hablábamos de cómo Israel había llegado a su punto más bajo, dado que lo habían perdido todo, y como la nuera de Elí lo dijo al dar a luz,
a su hijo que lo que había ocurrido es que la gloria del Señor había pasado, que se había abandonado al pueblo de Israel y que por lo tanto ya no había más presencia de Dios en medio de ellos. Y en verdad el pueblo de Israel había llegado a una situación de decaimiento, de ruina en todos los sentidos: militar, económica, social, política, espiritual, porque ahora ni el arca tenían ya, se habían quedado sin sacerdotes. Pero el hecho que Israel viviera en una condición tan miserable como a la que había llegado, no significaba que era porque Dios hubiera fallado. Los filisteos sí lo habían interpretado así, porque ellos creían que la derrota del pueblo era la derrota de su Dios. Y la evidencia para ellos más clara de eso es que se habían llevado el arca, y que si el arca era no la imagen de Dios, porque no la era, y por eso ayer yo decía que para los filisteos ha de haber sido raro, ¿no? Que lo que indicaba la presencia de Dios no era una imagen como ellos acostumbraban tener en el paganismo, sino que era ese cofre de oro con su tapadera, con sus andaderas, y que parecía tan extraño, pero al fin y al cabo ese era el Dios de los israelitas. Entonces se lo llevan y para ellos era como llevar a Dios cautivo. Pero el punto es que es verdad que Israel había sido derrotado, pero eso no significaba que Dios estaba derrotado. Lo que ocurre es que Dios tenía una naturaleza diferente, era diferente a todos los demás dioses, de manera que no se podía relacionar su pueblo con Dios. El pueblo no representaba a Dios, ni tampoco el Dios dependía del pueblo, sino que aquí era a la inversa. Siempre han sido los pueblos los que han creado sus dioses, y por eso es que los dioses tienen figuras antropomórficas, porque son hechos por los hombres, y entonces nosotros no podemos imaginar un ser que no tenga la figura humana. Claro, también fabricaron dioses que tenían forma de animales, de serpientes, de escarabajos, como en el caso de los egipcios, de toros y de diversos animales, pero todas esas figuras son tomadas precisamente de la naturaleza, de lo que está al alcance del hombre. Pero no se puede construir una imagen de un Dios que rompa con esos esquemas, porque entonces para el ser humano él no puede dimensionar o pensar en algo que salga de nuestra realidad. Así, algo parecido, hermanos, es el tema de los extraterrestres, que usted sabe que hay películas de extraterrestres, hay caricaturas, hay libros, pero si usted ve cómo representan a los extraterrestres, siempre tienen una relación con el ser humano. Siempre tienen cabeza, siempre tienen manos, siempre tienen ojos. Pudiera ser que algunos les ponen 3 brazos, pero al fin y al cabo son brazos, ¿no? Porque el ser humano no es capaz de poder imaginar un ser que rompa con ese esquema. Y por eso es que los dioses de las naciones siempre tuvieron una figura antropomórfica. Sin embargo, en el caso del Dios de Israel no es así, porque Dios se reveló al pueblo de Israel, y Dios fue bien claro cuando les dijo: cuando yo descendí sobre el monte para entregarles la ley, ustedes ninguna imagen vieron. Por lo tanto, dijo Dios, no se harán ninguna imagen, no se postrarán delante de ellas, no le rendirán culto. Y por eso es que para el ser humano imaginar a un Dios que no tiene figura es un poco complicado. Y esa es la razón por la cual
Israel no tenía imágenes. La iglesia cristiana, que es heredera también de la tradición judía, era o es una expresión en la cual no hay imágenes, no hay figuras. Entonces, ¿cómo hace el ser humano para relacionarse con un Dios del cual no tiene imagen, al cual no puede ver? Entonces, esa es la peculiaridad de Dios, y eso es lo que demuestra es que el Dios de la Biblia no es un Dios inventado por el ser humano, porque si lo hubiera inventado, entonces sería un Dios antropomórfico, pero resulta que este Dios ni siquiera tiene imagen. Cuando las personas se imaginan a Dios como un ancianito que está arriba, de barba y cabello blanco en los cielos, eso más que todo responde a imaginación de pintores que conceptualizaban de esa manera a Dios. Pero otra vez, ¿no? Ahí es el hombre conceptualizando a Dios y no haciendo lo que la Biblia dice, que es que no se podía hacer ninguna imagen de Dios. Entonces, esto nos lleva a pensar que no fueron los seres humanos los que inventaron a Dios, sino que por el contrario, es Dios el que creó a los seres humanos. Entonces, es una idea totalmente diferente, y con eso es que los filisteos ahora se han encontrado con un Dios que es, ellos piensan que está en esa arca, pero realmente no está ahí. El arca era solamente un mueble que se utilizaba dentro del tabernáculo donde se adoraba a Dios. Dios le había dicho a Moisés que él se revelaría a él sobre la tapa, o sea, el propiciatorio del arca. Pero él no era el arca, ni siquiera era el propiciatorio, sino que él dijo: yo me voy a manifestar allí. Pero los filisteos, acostumbrados a relacionar a los dioses con sus pueblos, o los pueblos con los dioses, o con las imágenes, entonces se llevan el arca pensando que con eso se llevaban cautivo a Dios. Israel estaba derrotado, Israel estaba, como lo dijimos, en su punto más bajo, pero eso en nada le afectaba a Dios. Dios es independiente de su pueblo. Dios ama a su pueblo, por supuesto, y Dios tiene un trato con su pueblo, pero Él no es el pueblo, Él no es el arca, Él no es la Biblia. Dios es único, libre, soberano, y no hay nada que podamos hacer nosotros para manipularlo o querer empujarlo a hacer algo que nosotros deseamos. Esto es lo que el capítulo va a demostrar, y es que si bien Israel estaba débil y derrotado, Dios de ninguna manera estaba ni débil ni derrotado. Él seguía siendo el Dios todopoderoso, seguía siendo el Señor de los ejércitos, que por cierto es en este libro primero de Samuel y en el capítulo 1 donde por primera vez en la Biblia aparece ese nombre de Dios, el Señor de los ejércitos. Entonces toman el arca y se la llevan a la ciudad de Asdod, que era ya territorio filisteo, y dice que colocan el arca junto a la estatua de Dagón en el templo de ese Dios. El hecho de llevar el arca allí y ponerla al lado del dios Dagón era como, bueno, primero un trofeo de guerra que ellos habían conquistado. Ellos habían logrado derrotar a Israel y se habían llevado el arca, y para ellos ese era un símbolo de triunfo, un trofeo. En segundo lugar, al ponerlo al lado de Dagón, era como expresar que el Dios de Israel ahora estaba al servicio de Dagón, que Dagón era el Dios triunfante, el que les había dado la victoria. Y por eso el arca, que para ellos era el Dios de Israel, era como una ofrenda que le estaban otorgando a Dagón. Entonces es Dios al servicio de Dagón. Y el otro elemento es que por la misma superstición religiosa que los filisteos tenían, ellos pensaban que si algún poder todavía le quedaba al Dios de Israel,
que este poder ahora era sumado al poder de Dagón, porque el arca ahora estaba al lado del dios Dagón, y que por lo tanto, si había alguna fuerza, algún poder ahí, que este se iba a sumar al poder que Dagón ya tenía y que había demostrado en su concepción al derrotar al Dios de Israel. Entonces, así es como se dan las cosas. Colocan ahí el arca, se van a dormir, y el día siguiente, cuando ellos se levantan y van al templo, encuentran que la imagen de Dagón está tirada en el suelo, que está boca abajo y que está postrada delante del arca del Señor. Obviamente eso ningún filisteo lo ha hecho, ningún hombre lo ha hecho, pero es Dios el que lo ha hecho, porque, como le dije, la idea para el filisteo es: Dios ahora, el Dios de los israelitas, es el trofeo, es una ofrenda para Dagón. Dagón es más fuerte porque Dagón lo derrotó. Entonces Dios dice: vamos a ver si es cierto que este muñeco puede más que yo. Y entonces al día siguiente la estatua de Dagón está postrada boca abajo delante del arca. Llegan los filisteos, se extrañan de lo que ha pasado ahí, pero ellos creen que quizás la imagen se cayó sola o algo así ha ocurrido, y entonces vuelven a levantarla y la ponen en su lugar. Todas esas acciones que están haciendo era demostración de la gran verdad que Dagón no era Dios. Porque ¿cómo es que Dagón se cae? Es como que si nosotros dijéramos que Dios se cayó, ¿cómo se va a caer, verdad? Y luego, bueno, si se cayó, que se levante. Pero ¿por qué no se levanta Dagón? ¿Por qué tienen que ir ellos, los hombres, levantarlo? ¿Por qué tienen que colocarlo en su lugar? Porque sabían que él solo no se podía colocar. Entonces vuelven a ponerlo a su lugar, pasa todo ese día, se van a dormir, y la segunda mañana que llegan de nuevo y abren el templo, otra vez la imagen de Dagón está tirada en el suelo, está boca abajo. Pero ahora hay algo más, y es que le han cortado la cabeza, le han cortado las manos, y estas tres piezas están en la puerta, en el umbral del templo. Y por eso dice que a partir de esa fecha, en Asdod las personas nunca pisaban el umbral, porque para ellos era como un lugar santo, porque ahí había estado la cabeza de Dagón. Las manos de Dagón, dice que ni los sacerdotes de Dagón pisaban el umbral, sino que daban el paso más largo para respetar el lugar donde la cabeza y las manos de Dagón habían estado. Pero cuando Dios hace eso, por segunda vez que vuelve a derribar la imagen, Él está demostrando, como lo dicen los salmos, que Él es el Dios de los dioses, y que no es que han llevado el arca como un tributo a Dagón. El arca es Dios y todos los demás son ídolos. Por lo tanto, no es Dios una ofrenda para los ídolos, sino que los ídolos Él los pone a su servicio, los pone boca abajo, les corta la cabeza, que era el elemento que hablaba del pensamiento, de la razón. Entonces es como era descabezar a Dagón, y al cortarle las manos era que le quitaba la capacidad de poder obrar. Entonces ahora Dagón está sin manos, y cuando entra la gente se da cuenta de lo que le ha ocurrido a la imagen de Dagón. Pero eso es apenas el principio de las cosas, porque entonces es cuando Dios descarga contra el pueblo, y dice el versículo 6 que el Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores, y los azotó con tumores. Entonces vea, mientras que Dagón se ha quedado sin manos, por lo tanto no puede obrar, el Señor sí tiene manos, porque dice el versículo 6 que descargó su mano. O sea, habla de su poder, de su capacidad, y en este caso de atacar a los filisteos de Asdod y sus alrededores. Dice que vino sobre ellos una plaga, y ahí dice que los azotó con tumores.
La palabra que ahí se ha traducido tumores es una palabra extraña, que realmente no se sabe lo que significa, y por eso es que ha dado a muchas conjeturas e ideas de a qué la Biblia se refiere cuando utiliza esa palabra extraña, que en el caso del español ha sido traducido como tumor. Pero el punto es que más adelante en el siguiente capítulo vamos a encontrar que dice que los príncipes de los filisteos se pusieron a pensar en cómo hacer para compensarle a Dios por el daño hecho. Y algunos de ellos dijeron, bueno, hagamos ratones de oro, así como son los ratones, porque también hubo una plaga de ratones que acabó con los cultivos de los filisteos. Y también dijeron, y hagamos tumores de oro, coloquémoslos en una caja, enviemos de regreso a Israel el arca y coloquemos ahí la caja con estas figuras de oro como una ofrenda de desagravio para el Dios por habernos traído el arca de él. Pero ahí la pregunta sería, ¿cuál es la figura de un tumor? Uno fácilmente puede imaginar la figura de un ratón, ¿no? ¿Cómo podría ser un ratón de oro? Pero, ¿y los tumores? ¿Qué figura podían tener si cada tumor es diferente y no sabemos qué tipo de tumor era? Entonces, esos elementos son los que llevan a pensar que la palabra tumor quizás no es la mejor traducción que pueda haber. Hace relativamente poco tiempo, estoy hablando de unos 15 años quizá, los arqueólogos tuvieron un descubrimiento importante en esa región que perteneció a los filisteos, y es que ellos comenzaron a encontrar enterrados figuras que eran hechas de bronce o de hierro, y que estas tenían la forma de el miembro viril masculino, y han encontrado cantidades de ellas, y es evidente que eran utilizadas como elementos de culto, porque Dagón, al igual que muchos de los dioses de Mesopotamia, eran dioses de la fertilidad. Entonces, la fertilidad de todo, la fertilidad de la tierra, la fertilidad de los cultivos, la fertilidad del ganado, la fertilidad de los peces, la fertilidad humana. Entonces eran cultos que giraban en torno al tema de la fertilidad, y por eso es que ellos fabricaban este tipo de objetos de culto, y de los cuales se han encontrado cientos. Pero lo que ocurre es que el nombre que esos pueblos le daban a estos objetos hechos de metal es una palabra muy parecida a la que aparece en el hebreo, y es la que se utiliza ahí. Entonces eso le da sentido a la historia, porque ahí uno sí puede concebir, no recuerdo en este momento el nombre que originalmente tienen esos objetos, pero uno sí puede imaginar una figura de el miembro viril, el genital masculino de oro. O sea, eso ya es posible. En cambio, un tumor de oro como que no suena mucho. Pero entonces, ¿qué serían los tumores? Si es correcto ese descubrimiento muy reciente que la arqueología ha tenido. De lo que nos estaría hablando es que la plaga, por decir así, que Dios envió sobre los filisteos, es que les provocaba una impotencia. Era una disfunción eréctil la que padecían todos ellos, y entonces eso les alarmó tremendamente, porque esa era la derrota peor que podía haber para Dagón, porque si era el dios de la fertilidad, y ahora donde el arca estaba, todos los hombres se volvían impotentes. Entonces, ¿qué pasaba con Dagón? Entonces era demostrar que él era nulo, que no podía hacer nada, que era el dios de la fertilidad, según ellos lo llamaban, pero que era un dios inútil, y que realmente es Dios el que puede dar la vida, puede dar la muerte, el que puede dar la salud, el que puede dar la enfermedad. Si esa similitud que se ha podido identificar es correcta,
Entonces significaría que el azote era ese, que los hombres se volvían impotentes, y obviamente eso les causaba gran alarma, porque eso ponía en peligro todo, no solamente por el hecho que no podían tener relaciones sexuales, que quizás sería lo de menos, sino que el punto era que no podían tener hijos. Y si no podían tener hijos, entonces no podía haber el traspaso de las propiedades, que como hemos explicado, era por la línea patrilineal. Y entonces eso era el acabose económico, social, familiar, reproductivo, o sea, en todos los órdenes las cosas quedaban mal. Por eso es que la deidad era una deidad de fertilidad, porque la fertilidad era clave para la sobrevivencia de los pueblos. Los pueblos siempre adoran aquello que para ellos es fundamental para la vida. Por eso es que en el continente americano la deidad era el sol, porque sabían perfectamente que sin sol no podía haber cultivos. Si no había cultivos, no había comida. Si no había comida, no había vida. Por eso es que la lluvia la hicieron también un dios. Y lo mismo era acá. Baal, Dagón y otras deidades que habían, todas eran dioses de la fertilidad. Tamuz era otro dios de la fertilidad, y por eso es que los cultos siempre estaban relacionados con inmoralidad sexual, con prostitución sagrada, como le llamaban ellos, que no era una prostitución comercial, sino que era una prostitución de tipo religioso. Por eso es que, aunque parezca extraño, en el Antiguo Testamento el nombre que se le da a las prostitutas no es lo que nosotros encontramos ya en la traducción, que si es la Reina Valera les da el nombre de ramera, una palabra que ya prácticamente está en desuso, o las traducciones más recientes que le llaman prostitutas, pero no es así como el original dice. El original lo que dice es que eran consagradas. Pero uno dirá, bueno, ¿cómo es que una mujer que practica la prostitución es una mujer consagrada? Es tan contradictorio que por eso lo traducen mejor de otra manera, pero el original lo que dice es consagrada. ¿Y por qué se le llamaba consagradas? Porque era prostitución cúltica. Entonces para ellos, bueno, no era en primer lugar por subsistencia. Ya dije, no era una prostitución comercial que era como el recurso de las mujeres para poder vivir. No, no era eso. Había mujeres que eran ricas, adineradas, casadas, pero era parte del culto el tema de la prostitución. Entonces la esposa podía decirle a su esposo, que era rico, era adinerado, y le decía, hijo, ya me voy a ir a ofrecerle culto a Tamuz. ¿Y qué significaba eso? Que ella iba y se sentaban en las entradas de los templos donde se adoraba a Tamuz. Entonces, para llegar a la puerta había como una especie de gradas a ambos lados, y entonces las mujeres ahí llegaban y se sentaban. Y entonces cuando venían los adoradores, simplemente escogían a la que querían, la tomaban, tenían relaciones con ella, y ese era el culto a Tamuz. Entonces, habiendo cumplido la señora, entonces regresaba a casa y le decía, ya vine, hijo. Ah, vaya, qué bueno. Qué bueno que ya cumpliste tu voto a Tamuz o a Baal o a quien fuera. Entonces, por eso es que en Ezequiel es cuando el Señor señala que era abominación. Cuando lleva a Ezequiel y lo lleva dentro del templo y le muestra las abominaciones que ahí se cometían, y en una de las visiones que Dios le da a Ezequiel, lo que encuentra, dice que son mujeres que están adorando a un miembro viril. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces ese era el símbolo de la adoración, eso es lo que ellos adoraban. Lo mismo es lo que ocurre con Dagón. Entonces por eso usted puede ahora entender que si se trataba de impotencia, el azote que Dios les estaba dando, entonces ese era, hermano, el golpe fatal. Eso era anular totalmente a Dagón. Pero vea, en medio de todo esto está sucediendo algo importante, y es que Dios no necesita de nadie, porque esta batalla Él solo la está luchando. Israel ya fue derrotado, ellos están allá llorando, los muertos, a Elí, a sus hijos, a los sacerdotes, a los 34,000 que les mataron. Ellos están descontrolados.
Pero Dios aquí está solo. El arca se la llevaron sola. Israel ni sabe en qué ciudad de los filisteos está. El relato nos dice que estaba en Asdod, pero Israel no lo sabía. Pero Dios no necesita de ejércitos. Dios no necesita de su pueblo. Dios no necesita de seres humanos. Es lo inverso. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Él puede por sí mismo. Los dioses, como le decía, son creados por el ser humano. Y el ser humano es el que los alimenta, el que les da sacrificios, el que los tiene contentos, el que les sirve. Tienen que tenerlos contentos. Si no se enojan, y si se enojan hay que contentarlos. De todo depende del hombre. Pero en el caso de Dios no es así. Porque hoy Él está solo y Él está librando su batalla solo. Está doblegando la imagen de Dagón, le corta la cabeza, le corta las manos y ahora va con la gente. Porque como ellos creían que derrotar al Dios era derrotar al pueblo y derrotar al pueblo era derrotar al Dios, entonces le está dando duro a Dagón. Ya lo descabezó, ya le quitó las manos, pero hoy va con el pueblo de Dagón y los deja impotentes, los deja, hermanos, anulados en cuanto al tema de la fertilidad. Y esa era la derrota absoluta de Dagón. Pero es Dios quien lo está haciendo todo. Él está solo, Él está peleando sus propias batallas. Él no necesita de nadie. Es que ahí se metieron donde no tenían que haberse metido. Fue un grave error. Por eso es que rápido lo dice en versículo 7. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró. Oiga, qué declaración, parece una declaración de fe. Dijeron: el arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Nos está dando duro. Reconocieron que era Dios. Entonces esa declaración que hacen es un reconocimiento que realmente no habían podido derrotar al Dios de Israel. Ellos ni saben cómo se llama el Dios de Israel, por eso le llaman el Dios de los israelitas. Ese Dios tremendo, ese Dios malo, malo para ellos, porque es un Dios que provoca la muerte, que los deja impotentes y dice: no puede ser, hicimos mal, ¿para qué trajimos el arca? Entonces llaman a los príncipes: ¿qué hacemos? Y ellos dicen: bueno, cambiemos el arca de ciudad, que ya no esté en Asdod, llevémosla a la ciudad de Gat. Se la llevan a la ciudad de Gat y ahí la cosa es peor, porque dice el versículo 9 que después de que la trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad también, afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes. Y oiga esto: desde el más pequeño hasta el mayor. Y esto provocó un pánico horrible. Es decir que si en Asdod, que no se había mencionado, desde el más pequeño hasta el mayor, parecía que eran los hombres adultos los afectados, pero ahora en esta ciudad de Gat dice que desde el más pequeño, desde el niño más pequeño hasta el más viejo, todos quedan impotentes. Y dice que se horrorizaron, estaban espantados. Un pánico que era horrible, y comienzan a gritar y a decir: nos va a matar. Fíjese cómo han cambiado las cosas, porque cuando los filisteos derrotan a Israel, son los israelitas los que gritan. Fue Elí el que preguntó: ¿qué es ese alboroto? ¿Qué es el griterío que oigo? Hasta que llega el soldado y le dice: es que nos derrotaron, te mataron los hijos y se robaron el arca. Pero hoy los que están gritando son los filisteos. Los que ganaron hoy son los que están gritando de dolor. Y entonces dice la gente: ¿qué vamos a hacer? Cambien otra vez el arca de ciudad. Y entonces deciden llevarla a Ecrón. Y entrando va apenas el arca a Ecrón, cuando la gente comienza a gritar también y dice: nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a todos. Y ahí la cosa fue peor, porque ahora ya no era solo el tema de los tumores, sino que comienzan a morir también. Versículo 12 lo dice: los que no murieron, o sea, fueron muertos muchos, pero los que quedaron vivos fueron azotados
por tumores. De modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Entonces vea, ¿quién es el verdadero Dios? El verdadero Dios era el Señor, el que ahora les está demostrando que Él tiene control de todas las cosas, que no necesitaba la ayuda de ningún ser humano, no necesitaba que alguien llegara a auxiliarle. Entonces, esa verdad debe a nosotros hacernos entender quién es el que realmente necesita de Dios. ¿Somos nosotros o es Él el que necesita de nosotros? Por eso es que a través de los profetas el Señor decía: miren, ya no me traigan más ofrendas, ya no me traigan más carne, ni más vino, ni más aceite. Ya estoy cansado de eso, decía el Señor. Porque si yo quisiera carne, decía Dios, ni te lo diría a ti, porque míos son todos los ganados que hay sobre la tierra. Si quisiera aceite, no te lo pediría, porque míos son todos los olivares que hay sobre la tierra. Pero Dios lo que quería era que hagas misericordia, que hagas justicia y que seas humilde delante de Dios, como lo dice a través de Miqueas. Eso es lo que Dios quiere, y no porque Él lo necesite, sino que porque nosotros como seres humanos lo necesitamos. Entonces, no tenemos nada que darle a Dios. No le podemos andar proponiendo a Dios intercambios y decirle: Señor, si tú me das esto, yo voy a ir a la iglesia. Si tú me das esto, entonces yo voy a dar esta ofrenda a la iglesia. Yo prometí que si el Señor me daba tal cosa, yo iba a dar 5 euros para la iglesia. O sea, Dios no es mercader. Dios no necesita eso. Somos nosotros los que verdaderamente estamos necesitados de Él, porque Él es el Señor, el que tiene el control de todas las cosas, el que se puede defender por sí mismo. Aquí vemos a Dios actuando Él solo, haciendo su obra. Esto significa que Dios puede hacer su obra siempre, y Dios la hace de una manera maravillosa. Yo no sé, cuando usted lee esa historia, si le da risa, si les causa una sonrisa cuando lee lo que le pasa a Dagón, o ahora que, según esos descubrimientos recientes, cuál era el verdadero problema que los filisteos tenían. No sé si le causa gracia, pero lo que es un hecho es que Dios no lo puede, o sea, no se puede hacer mejor de lo que Dios lo está haciendo ahí. Dios lo está haciendo de manera perfecta. Entonces Dios puede hacer las cosas como Él quiere, en el momento que desee. No necesita de nosotros. Hasta mucho hace Dios cuando nos deja un espacio y nos dice: mira, yo quiero que me sirvas. Pero cuando nos pide que le sirvamos, no es que sin nosotros Él no puede. Está bueno, le voy a ayudar a Dios. O sea, no es así, sino que es simplemente que Él nos abre un espacio para que nosotros podamos tener una participación, pero es por su gracia. Y no solamente es por gracia y por misericordia, sino que para colmo, Él promete galardonarnos por nuestro servicio fiel a Él. Entonces, más que eso, ¿qué es lo que se puede pedir? Entonces, somos nosotros los necesitados de Dios. Él no necesita hacer las cosas a través de nosotros. Cuando Él nos llama y nos dice: vayan por el mundo, prediquen el evangelio, no es que Él dependa de nosotros, no es que necesite de nosotros, sino que es simple y sencillamente que Él quiere darnos una participación por su gran misericordia. Hace un par de años yo platicaba con un hermano que él trabaja con iglesias bautistas en los Estados Unidos que hacen mucho trabajo de misiones, y él está al frente de eso. Entonces él me contaba que solamente ellos, los bautistas, la misión bautista en los Estados Unidos, tienen documentados un poco más de 100,000 casos de situaciones en las cuales el Señor Jesús se ha manifestado y se ha revelado de manera directa
a musulmanes fundamentalmente, en los países donde no se puede predicar el evangelio ahora. Pero entonces vea, son más de 100,000 casos documentados de musulmanes que ellos están en su religión, pero de repente, a través de un sueño, a través de una visión, el Señor les revela y dice: yo soy el Salvador, yo soy el Mesías, y creen en Él y se convierten. Más de 100,000 casos documentados, a saber cuántos habrán, pero documentados son un poco más de 100,000. Entonces, cuando yo oí eso, y es un hermano muy serio, él no es alguien que inventa, o sea, es alguien que, bueno, él ha escrito muchos libros, es una persona muy seria. Entonces yo me puse a pensar, entonces Dios no necesita de nosotros cuando Él quiere revelarse a una persona. Es como a Saulo. ¿Quién evangelizó a Saulo? Nadie, fue Dios el que se reveló de una vez. Cuando Ananías llega, Saulo ya estaba convertido. Por eso cuando llega le dice: hermano Saulo, de una vez le dice hermano, porque la obra de salvación ya la ha hecho el Señor. Él llegó para orar por él, para devolverle la vista, para que fuera bautizado en agua, pero él ya era creyente. Entonces Dios lo puede hacer. Si Él quiere, lo hace, pero Él quiere utilizarnos a nosotros, y por eso nos invita y nos dice: vayan por el mundo, prediquen el evangelio. Nos anima, nos usa, nos capacita. Es que en realidad todo lo hace Él. Él nos da la fe, Él nos da los dones, Él nos da el Espíritu Santo, Él nos da la palabra que tenemos que hablar. Él lo hace todo. Entonces, a final de cuentas, nosotros no hacemos nada. Simplemente lo que hacemos es prestarle nuestras manos, prestarle nuestra boca, prestarle nuestro cuerpo, pero es Él el que está haciendo las cosas. Pudiera prescindir de nosotros. Él no necesita de ninguno de nosotros. Por eso es que no hay nadie que sea imprescindible dentro de la obra. O sea, nadie puede decir: es que sin mí, como algunos lo han hecho, sin mí las cosas no van a caminar. Quizás van a caminar mejor. Entonces, es así. La obra le pertenece a Dios. Es Él quien la hace, no es el hombre. Por eso es que cuando los judíos se molestaron, porque las personas venían detrás de Jesús y lo exaltaban y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se molestaron y le dijeron: Señor, diles que callen. Mira lo que están diciendo, cállenlos. Y Jesús dijo: es que el problema es que si yo les digo que se callen, ellos se van a callar, pero las piedras van a comenzar a alabar. Porque siempre habrá alguien que alabe al Señor. Entonces, si el hombre no lo hace, entonces Dios puede hacer que las piedras lo hagan. ¿Cómo hizo Dios para redarguir a Balaam? ¿Envió un profeta? ¿Envió un ángel o qué? Dice que le permitió a la burra hablar. Entonces Él realmente puede utilizar una columna, Él puede utilizar una cortina, Él puede utilizar a una burra si Él quiere. No necesita de nosotros. Entonces, ¿quién es el que se pierde de la bendición y de la oportunidad al volver su corazón duro? Dice: no, yo no lo voy a hacer, hay que lo haga el pastor, para eso le pagamos. Hay personas que son así. O hay personas que dicen: no, entonces yo me voy a retirar de la iglesia porque yo le pedí algo a Dios y no me lo dio. ¿Y cuándo Dios prometió que Él nos va a dar todos los antojos y todos los caprichos que se nos metan? Él no ha prometido tal cosa. Un hermano me decía que lo habían asaltado y se había visto en una situación de violencia, y él me preguntaba: hermano, ¿y por qué me pasa eso a mí? Yo que soy un hijo de Dios, ¿por qué me pasa eso a mí? Y yo le dije: muéstrame un pasaje de la Biblia donde diga que por ser creyente no le va a pasar nada. Muéstrame uno, le dije yo. Y si no encuentra ninguno, yo le puedo mostrar muchos donde dice que sí le pueden hasta cortar la cabeza. Es lo que Jesús dijo. Él dijo: si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no van a hacer con el seco? En otras palabras, si esto me hicieron a mí, ¿a ustedes qué no les van a hacer? O lo que dice Pablo: todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá. Sufrirá.
tribulación. Hay muchos pasajes de la Biblia que o sea, no hay inmunidad. Dios no le ha prometido inmunidad a nadie. ¿A quién de nosotros Dios nos ha dicho: no te van a tocar un cabello, no te va a pasar nada, nunca te vas a enfermar, nunca vas a tener un accidente, nunca te van a asaltar, nunca te vas a morir? ¿A quién de nosotros Dios nos ha dicho eso? Al contrario, Él nos ha dicho: sufrirán, tendrán persecución, el mundo los aborrecerá. Aún digo, habrán aquellos que pensarán que al matarlos me están haciendo un servicio a mí. Eso es lo que Él nos recetó. Eso es lo que Él nos anunció. ¿De qué nos extrañamos cuando por un capricho que no nos concedió nos enojamos? Decimos: no, ya no voy a la iglesia si Dios ni me dio la novia que yo le pedía. Hay gente así. Entonces, ¿quién es Dios? Entonces tú eres Dios y Él está a tu servicio. Él es tu casamentero, Él es el buscanovia. La gente lo tiene como médico, lo tiene como proveedor de trabajo, lo tiene como consejero, lo tiene como todo lo que se les ocurra y necesiten. El que provee el calzado, el que compra los calcetines, todo Dios tiene que hacerlo porque Él está a mi servicio y para eso yo le doy mis diezmos. Qué miserable la paga que le das. Y además Él no es tu asalariado, no está a tu servicio, Él es Dios. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Somos nosotros los que necesitamos servirle. No es que Dios se va a poner a llorar porque diga: no, yo entonces renuncio a mi privilegio. Y entonces ¿qué? Dios va a decir: ay, no, pobrecito, se me va, ¿qué voy a hacer? O sea, Dios no se va a poner a llorar. Tú eres el que pierde. Dios puede levantar a otra persona. No quiere nadie hacerlo. Va a levantar las piedras. Hará que las sillas anuncien, hagan la obra de Dios. Pero Él no depende de nosotros. Aquí no dependió de Israel. Él dijo: bueno, está bien, me llevan donde Dagón. Ya vamos a ver quién es ese Dagón y ya vamos a ver quién soy yo. Y comienza a defenderse y lo postra y lo pone de rodillas. Ahí vas a estar, me vas a adorar. Y como lo vuelven a levantar, lo vuelve a acostar y le corta la cabeza y las manos. Y ahora va con el pueblo y los deja impotentes. Vaya, vamos a ver dónde está su Dios de la fertilidad. ¿Dónde está su Dios que es el que les provee de todo? Entonces el pueblo termina en un gran clamor. Dice que todos los filisteos clamaban y se dolían y decían: ay, nos han traído la muerte. Pero entonces, ¿por qué este Dios, que es vida, es muerte para ellos? ¿Era que Dios odiaba a los filisteos por el hecho de ser filisteos? No, porque Dios ya había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya desde un principio el plan y el deseo de Dios era bendecir a Israel, pero bendecir a los filisteos, a los amalecitas, a los sirios, a todos los pueblos. Pero entonces, ¿por qué hoy está siendo muerte? Es que no es solo que sea muerte para los filisteos, porque los filisteos al final, al ver que no pueden con este Dios, devuelven el arca. Como ellos no sabían nada, lo ponen en una carreta tirada por bueyes. Ahí ponen los ratones de oro, los genitales de oro, y los mandan de regreso. Y las vacas se van directo y llegan a Israel, a una población que se llama Bet-Semes. Y ahí el pueblo de Israel, cuando lo ve, dice: han devuelto el arca. Desarman la carreta, la hacen leña, matan los bueyes y los ofrecen en sacrificio delante del Señor. Pero hubo unos mirones que dice que querían ver qué había dentro del arca. La destapan. Eran 70 los que hicieron eso. A los 70 los mató Dios. Estamos hablando de Israel ahora. Estamos hablando del pueblo de Dios. Y Dios también los está matando. Entonces ellos dicen: llévense el arca. Los mismos israelitas: llévense el arca, si no nos va a matar a todos. Y se la llevan. Tienen que llevarla a otra población. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué este Dios que es vida mata a gentiles y a judíos? Los judíos lo van a decir en el versículo 20, después de la matanza. Dice, estoy en el capítulo 6, versículo 20: los habitantes de Bet-Semes dijeron: el Señor
es un Dios santo. Ese es el punto. Es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante Él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? No es que Dios se deleita en matar. Lo que ocurre es que Él es santo. Entonces, los que se acercan a Él tienen que tener santidad. Es que ese fue el error de los filisteos. O sea, ¿cómo se les ocurre meter el arca de Dios en un templo pagano y al lado de un ídolo? Se los acabó Dios. Pero ahora en Israel también, ¿cómo se les ocurre andar de mirones viendo que había dentro del arca? Los mata también, porque Dios no era el arca, ya lo dijimos, pero el arca era algo que Dios había santificado. Si el profanar un objeto que Dios había declarado santo fue la muerte, ¿qué no será el irrespeto hacia Dios mismo? Eso es lo que ellos dijeron: Dios es santo, no podemos acercarnos delante de Él. Lo mismo que le va a pasar a David años después, cuando trata de traer el arca, porque hasta ahí cuando la trae de regreso, y que el Señor mata a otro hombre porque se tambaleaban los bueyes, el arca se iba a caer y entonces él la detuvo, y al tocarla lo mató Dios. Entonces David dijo: ¿cómo voy a traer el arca? Me va a matar a mí. O sea, pero no es que Dios ande matando a un lado y a otro, sino que el punto es que hay una manera como relacionarse con Dios. Cuando nos relacionamos con Dios de la manera correcta, es cuando Dios resulta para nosotros ser vida, ser gozo, es paz, es satisfacción, es amor, es fe. O sea, todo lo que Dios representa para la vida del hombre, pero cuando se establece la relación correcta. Pero cuando la relación es de manera que rompe las normas que Él mismo ha establecido, es cuando Dios protege su santidad. Y al proteger su santidad, el ser humano cosecha las consecuencias. Por eso es que Pablo, en 1 Corintios 11, cuando escribe sobre el tema de la cena del Señor, instruye a los cristianos y les dice: cada uno de ustedes, antes de comer del pan y antes de beber de la copa, tiene que examinarse a sí mismo. Examinarse, es decir, ser muy honesto y preguntar: ¿cómo está mi vida? Y que si hay cosas, bueno, si uno es honesto, habrán cosas que uno va a encontrar que no están bien. Entonces, el enmendar esas cosas, el pedir perdón, habilitaba a la persona para poder participar de la cena del Señor. Porque si no, ¿qué? Si no, decía Pablo, el que come del pan, bebe de la copa sin tener un discernimiento que se trata del cuerpo y de la sangre del Señor, juicio come, en lugar de bendición está comiendo muerte. Y por eso dijo Pablo: entre ustedes hay muchos que están débiles, otros enfermos, y otros ya los enterramos, porque no había una relación correcta con Dios. Entonces Dios es vida, es paz, es luz, es consuelo, es fuerza, es todo lo bueno que podemos tener. Pero cuando nos relacionamos con Él de la manera correcta, si no es así, entonces nos hemos metido en un lío serio. Por eso es que con Dios no se puede jugar, no se debe jugar, sino que las cosas se tienen que hacer correctamente. Por eso es que Hebreos habla de la disciplina y dice que Dios a sus hijos los disciplina, y dice que ninguno de sus hijos fue dejado sin disciplina. ¿Por qué Dios disciplina? Porque los reconoce como hijos y sabe que sus hijos cometen errores, entonces eso trae consecuencias. Entonces somos nosotros, hermanos, los que necesitamos de Dios. No es Dios el que necesita
Hay gente que dice: Dios no necesita nada, lo único que Él necesita es que le demos nuestra alabanza. Mentira. Si Él tiene millones de ángeles que lo pueden alabar, y si los ángeles ya no lo alaban, Él puede poner a todas las estrellas del cielo a que lo alaben. Él no necesita de nuestras voces desafinadas. No necesita nada, nada de nosotros. Somos nosotros. O sea, Él es el pastor misericordioso que busca: ¿qué puedo hacer yo por mis ovejas? Y como él mismo preguntaba en Isaías: ¿qué más puedo hacer por mi viñedo que no haya hecho ya? Compró la ladera, la cercó, hizo la torre, hizo el lugar donde las uvas se les iba a extraer el jugo. O sea, todo estaba listo. La sembró de las mejores especies de uva, y le da uvas silvestres. Entonces dice el Señor: yo esperaba que dieran buen fruto, y resulta que da uvas silvestres. ¿Qué más podía haber hecho yo? Dice Dios. ¿Qué más de todo lo que hizo por su viña? Entonces, igual, ¿qué más podría Dios haber hecho? ¿Qué le falta a Dios que no haya hecho ya por nosotros? ¿De qué nos podemos quejar? ¿Qué le podemos decir? Es que no hiciste esto, es que pediste esto, pero no diste la fuerza para hacerlo. O sea, todo nos lo regaló Él. Entonces, ahora queda en nosotros. Recordémonos, Dios puede solo. Él solito derrotó a los filisteos, les dio duro. O sea, lo que ningún juez pudo hacer, Dios lo hizo. Y dijeron: devuelvan, que se vaya esa arca fuera, así como Israel, ¿verdad? En Egipto, que el faraón dijo: salgan, 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 salgan ya, porque si no nos va a matar Dios. Después de que no los quería dejar ir, empujones los sacaron. Así fue con el arca, se la llevaron como trofeo. Después, ¿para qué trajimos eso?, decían. La devolvieron. Entonces, somos nosotros los que necesitamos de Dios. Por eso, hermanos, ofrezcamos al Señor lo mejor de nuestra vida, porque Él es santo, y si vamos a hacer algo por Él, hagámoslo bien, hagámoslo con todo el corazón. Si le sirve como diácono, como diaconisa, como líder, como lideresa, como supervisor, como supervisora, como músico, como maestra de niños, lo que sea, lo que hagamos, hagámoslo bien, porque no es para el hombre, es para Dios. Si uno dice: es que la iglesia necesita esto, sí, la iglesia sí, pero Dios no. Y como la iglesia es de Él, si tú no lo haces, Él va a poner a otro, aunque sea una piedra, va a estar ahí dando la bienvenida. Para Dios no es problema, pero somos nosotros los que perdemos la oportunidad. Entonces, lo que hagamos, hagámoslo con todo el corazón, reconociendo la confesión de fe de los filisteos: este es el Dios de Israel, no podemos contra Él. Mejor devolvamos el arca, que regrese a ellos, porque ellos saben cómo tratar esa cosa que mata. Pero realmente no mata, da vida. Dios le dijo a Moisés: mira, que cada uno de los jefes de la familia de Israel traigan una vara y coloquen la frente al arca. Y digo: la vara que reverdezca, esa es la del hombre que yo he escogido. Y todos pusieron sus varas ahí con su nombre. Y la vara de Aarón, al día siguiente que la van a traer, no solo había reverdecido, había echado hojas, había echado flores, había echado frutos. ¿Y qué provocó eso? El arca, por estar frente al arca. Entonces, el arca da vida, pero la cuestión es que hay que saber cómo se transporta, cómo se usa, el respeto que hay que tenerle. Entonces, igual es con Dios. Dios bendice, Dios da vida, Dios nos hace florecer, Dios nos hace frutecer, pero tenemos que saber cómo nos relacionamos con Él. Y la clave es: Él es un Dios santo. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.
La palabra del Señor nos enseña, hermanos, cómo Dios es suficiente por sí mismo, que Él realmente nos invita a ser parte, no porque dependa de nosotros, no porque necesite de nosotros, sino porque nosotros necesitamos servirle a Él. Entonces Él dice: está bien, ven, ayúdame. Igual que el padre que le dice al hijo: está bien, ayúdame. El padre sabe que no le va a ayudar mucho, más bien lo va a atrasar, pero es la manera como el hijo va a aprender. Así es Dios, nos invita a ser parte de su obra, pero es para nuestro provecho. Antes que nosotros naciésemos, ya Dios ya era. Antes que nosotros le sirviésemos, ya su obra venía desarrollándose desde el principio de los tiempos. Nosotros nacimos ayer, pero hace milenios Dios ha venido desarrollando sus planes y lo hizo sin nosotros, y puede hacerlo sin nosotros, puede continuar sin nosotros, pero no permitamos que lo haga sin nosotros, sino que digámosle: Señor, hazme espacio, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero ser parte de lo que tú haces, te quiero servir, dame lugar a tu lado para que cumplas tus propósitos. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos enseña que tú eres Dios, Dios de victoria, Dios triunfante, que siempre concede la victoria, la ganas, la conquistas. No necesitas que los hombres peleen por ti, porque tú puedes defender tu causa sola. Tú eres quien edifica la iglesia, quien la redime, el autor y el consumador de la fe, porque por ti y para ti son todas las cosas. Tú eres quien lo hace, tú eres quien lo cumple, tú eres quien lo completa. Y nosotros solamente queremos alcanzar la bendición de ser parte de lo que tú, Señor, deseas que seamos. Te pido por cada hermano y hermana, cualquiera sea la función que ellos desempeñan, por humilde que sea la tarea, pero Señor, que la hagamos con toda honestidad, con todo amor, con toda integridad, porque tú eres un Dios santo, un Dios vivo, un Dios que no pierde su poder. Padre, por esto te adoramos, te exaltamos. Tú eres bueno, lleno de misericordia. A ti, Señor, rendimos todo honor, toda gloria. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, y permítenos, al salir de este lugar, poder ir animados a ser parte de tu obra, parte de tu esfuerzo, por nuestro beneficio y para gloria de tu nombre.